Decir que el precio de los pisos en nuestro país está por las nubes no es ninguna novedad a estas alturas. Pero además, por si tenían alguna duda al respecto, para despejarla, les cuento que están sobrevalorados en un 40%, ni más ni menos. Lo asegura al menos el Instituto Juan de Mariana, institución independiente y dedicada a la investigación de los asuntos públicos, en un reciente estudio. Llega a esta conclusión utilizando como referencia lo que llama PER de la vivienda, que es la relación entre el precio de venta y el precio de alquiler de los inmuebles. Bien, pues ese ratio, asegura el instituto, alcanza los 32,2 puntos a finales de 2007. Son cerca de 13 más que la media histórica de 19,5 entre los años 1985 y 1999. Y esa subida es espectacularmente cruenta durante los últimos 10 años, desde 1997, periodo que coincide, subraya el estudio del Instituto Juan de Mariana, con ejercicios de fuertes reducciones en los tipos de interés. Esa sobrevaloración del 40% en los pisos es sencillamente insostenible, dice el estudio, y el PER, que el informe utiliza como referencia, debería reducirse un 38% para alcanzar niveles, digamos, normales. ¿Cómo? Pues bien, cayendo los precios de venta o de adquisición de la vivienda, bien, lo contrario, subiendo los alquileres o una combinación de ambas. ¿Es esto factible? Es decir, ¿podría ocurrir? ¿Pueden disminuir los precios de los pisos? Y si lo hace, ¿en qué proporción? ¿Suavemente o de manera brusca? ¿Y los alquileres, ahora que se fomenta tanto este régimen de vivienda? Lo hablamos con uno de los responsables de este estudio, que nos explica también sus propuestas de política económica para hacer frente a esta situación. Y lo hacemos en unos momentos, porque ya saben dónde están. Esto es Capital Inmobiliario. ¡Dentro cabecera! De alquiler de las viviendas. El informe denomina PER a este ratio. El estudio del Observatorio Económico del Instituto Juan de Mariana señala que a finales de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%. Llega a esta conclusión utilizando como indicador la relación entre los precios de venta y los precios de alquiler de las viviendas. El informe denomina PER a este ratio, que se sitúa en 32,2 al término del pasado año, frente a una media histórica del 19,5% entre los años 1985 y 1999. Destaca la subida de ese ratio en los últimos 10 años, lo que coincide, dice el estudio, con fuertes reducciones de tipos de interés. Teniendo en cuenta este dato, España, en el contexto internacional, es, a excepción de Mónaco, el país occidental con un PER más elevado en la vivienda. Los responsables del estudio señalan que durante los últimos años los inversores han soportado rentabilidades de alquiler reducidas por la permanente escalada de los precios de la vivienda, lo que generaba fuertes plusvalías latentes. El Observatorio Económico del Instituto Juan de Mariana subraya que el PER de la vivienda, el ratio entre el precio de adquisición y el precio de alquiler, debería reducirse en torno a un 38%. Tendrá que hacerlo, añade, bien a través de caídas en los precios de compra o bien mediante subidas de los alquileres o con una combinación de ambas. Para evitar un ajuste brusco, el Instituto Juan de Mariana aboga por políticas que frenen tanto el crecimiento artificial de la demanda como la contracción de la oferta por las restricciones actuales a la urbanización de suelo para edificación. También es imprescindible, dice, un cambio en la ley de arrendamientos urbanos para reducir los riesgos y otorgar mayor seguridad jurídica a los propietarios. Bien, pues tal vez eso del PER no lo entiendan bien, lo intentamos explicar ahora con nuestro invitado, pero quédense de todos modos con ese 40% de sobrevaloración de los pisos en España, que revela la magnitud de la llamada burbuja inmobiliaria. Lo comentamos con don Juan Ramón Rayo, que es director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal, señor Rayo? Muy buenos días. Bienvenido a Capital Inmobiliario. Encantado de estar aquí. Vamos a ver, igual más de uno de los que nos está viendo en estos momentos, después de todo el esfuerzo inversor que tiene que hacer para comprarse una vivienda, el pago de la hipoteca, la propia entrada, considera que incluso ese 40% es incluso poco, ¿no? Sí. No sé ustedes qué conclusión sacaron al ver que la sobrevaloración era del 40%. No, bueno, yo creo que es una sobrevaloración muy importante. Es decir, pensar que los precios puedan tener que caer un 40%, aunque como luego comentaremos no tiene por qué ser necesariamente así, es mucho. Es verdad que los precios también han escalado de una manera potente durante los últimos años, pero tenemos que pensar que hay factores reales de la economía fundamentales que lo justifican. Por el lado de la demanda, pues tenemos la inmigración y la generación del baby boom, que empieza a emanciparse, es decir, aquellos que nacieron sobre el año 70 y demás, en el año 2000 tenían unos 30, quieren formar una familia, por tanto necesitan comprar una vivienda.
Y luego, por el lado de la oferta, pues tenemos la restricción artificial del precio del suelo, no se puede edificar donde queremos simplemente porque el Estado nos lo impide, y luego la desprotección absoluta que existe por parte del arrendador, con lo cual el mercado del alquiler queda atrofiado. Por esos dos factores hay un aumento del precio de la vivienda que sí está justificado. Lo que pasa es que luego coincide con un momento de expansión de la oferta crediticia por parte del Banco Central Europeo, ¿sabe? Los bancos centrales monopolísticos que intentan estimular artificialmente la inversión manipulando el libre mercado y los mercados monetarios. Con lo cual, todo el crédito que crea nuevo afluye hacia el mercado inmobiliario precisamente por lo que decíamos antes, porque estaba aumentando de precio y por tanto generaba una rentabilidad muy elevada. Porque se ve que es el mercado que más rentabilidad puede obtener aquel que quiera invertir en esos años, ¿no? Aparte, en España tenemos un poco la cultura también de adquirir la vivienda en propiedad por varios motivos. Uno de ellos muy importante fue la gran inflación que hubo durante los años 70, con lo cual todo el mundo tendía naturalmente a irse al ladrillo, que era algo sólido, que no perdía dinero como la peseta o como ahora el euro. Y ese PER, por ejemplo, que hemos dicho que alcanzaba 32,2 puntos, ¿cómo lo debemos entender? Es decir, esa cifra 32,2 es igual a, significa que... Bueno, el PER es un ratio muy empleado en bolsa, que básicamente... Sí, pero hay que decir que no es el mismo PER que se utiliza en bolsa. Exacto, aunque es análogo. En bolsa es el precio de la acción dividido por el beneficio por acción. Sí. Es decir, el número de veces que el beneficio está contenido en el precio. En el precio. En el caso de la vivienda hemos hecho la analogía entre el precio de adquisición de la acción o de toda la empresa con el precio de adquisición de la vivienda. Y la rentabilidad, o sea, los beneficios por acción, lo hemos equiparado con los alquileres. Con lo cual, el PER, de alguna manera, nos indicaría el número de veces que el alquiler está contenido en el precio de la vivienda. Si lo pasamos a una perspectiva anual, sería el número de años que necesitamos para comprar una vivienda a través de lo que nos proporciona el alquiler. Claro, es lo que yo había leído en su estudio, es decir, que dicen que ese múltiplo, esos 32 comandos, lo que indican es cuántos años es necesario esperar para recuperar lo que nosotros hemos invertido en vivienda. Son 32,2 años. Exacto. En nuestro país para recuperar lo que nosotros hemos invertido, para amortizar esa inversión, ¿no? Exacto, es decir, si un inversor invierte en vivienda para ponerlo en alquiler, necesita hoy 32,2 años al alquiler actual y al precio actual para recuperar su inversión. Y decíamos antes que en los últimos 10 años ese incremento es especialmente marcado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 2 años? Pues básicamente los factores reales que comentaba antes, pero sobre todo una fuerte expansión del crédito por parte del Banco Central Europeo. Especialmente en 2003 y 2004, cuando los tipos de interés estaban en torno al 2%. También en Estados Unidos. Sí. De ahí toda la crisis subprime que ahora arrastramos. Allí estuvieron bastante más de un año al 1%. Claro, esto es aberrante, porque el tipo de interés debería reflejar el volumen de ahorros de la sociedad. Y aquí es evidente que ahorros no hemos ahorrado más. No. Con lo cual, si lo que están haciendo es rebajar artificialmente el tipo de interés, eso tiene que explotar por algún lado, y es la explosión que ahora estamos sufriendo, tanto en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria y con otro tipo de burbujas de activos financieros, y en España también la incipiente explosión de la burbuja. Por cierto, la nuestra, ¿usted que ha pinchado? Como decían muchos expertos en la materia. Sí, yo creo en un deshinchamiento. Está empezando a pinchar. Va a pinchar, y eso es de lo que trata un poco el informe, de cómo tiene que ajustarse el PER. Pero es cierto que aún no hemos alcanzado, digamos, una etapa severa en el pinchazo, pero bueno, los datos de la construcción y de la destrucción de empleo son suficientemente... O sea, que la situación puede ser peor incluso de lo que lo estamos viendo ahora mismo. Sí, por supuesto. Al menos yo tengo esa convicción, vamos. Los datos del informe eso reflejan. Sin alarmar, ¿no? No, sin alarmar. Es decir, yo creo que lo que no debemos hacer es alarmarnos, pero siendo conscientes de lo que tenemos por delante. Ni entregarnos a los brazos de políticos intervencionistas que nos prometan soluciones mágicas que no existen. Existen maneras de aliviar la crisis y la burbuja, pero no de solucionarla, porque son unas malas inversiones que han de corregirse, pero siendo conscientes de lo que tenemos por delante. Señor Rayo, por ejemplo, nosotros, para los que nos estén viendo, ¿podríamos calcular nuestro propio PER personal particular en función del precio de alquiler y de compra de nuestra vivienda? ¿Cómo lo haríamos? Simplemente tenemos que obtener el precio al que creemos que podríamos vender hoy la vivienda, siendo conscientes de que el mercado inmobiliario está muy enfriado y por tanto no conviene trasladar precios históricos a la actualidad, porque si queremos venderlo hoy probablemente ya tengamos que aplicar un cierto descuento, dividido por el precio al que creemos que podemos alquilar la vivienda. Eso nos dará un múltiplo entre aproximadamente 20 y 30 o 20 y 40. En Cataluña, por ejemplo, está en 44. Y eso pues nos dará una idea de lo que estamos rentabilizando la vivienda y de si es un buen momento para comprar o vender.
Es decir, que ese sí que sería una buena magnitud que nos podría decir ahora mismo si la vivienda de ustedes que nos están viendo ahora mismo, si ustedes están pensando en vender su vivienda. Podríamos recuperar, digamos, de alguna manera lo que nosotros invertimos en esa vivienda. Sí, de esa hecho, manera, ¿no? sería una operación muy interesante. Bueno, ahora que estamos en crisis económica es un poco hablar de operaciones financieras interesantes, ¿no? Pero en una coyuntura normal y a largo plazo, por ejemplo, el mercado de valores, la bolsa suele crecer en torno al 7% real cada año, pues ahora mismo sería muy interesante vender la vivienda, ¿sí?, invertir ese capital en bolsa, ¿sí?, y con las rentabilidades que se obtiene, como la bolsa tiene un PER mucho menor, pagar el alquiler, es decir, un leaseback de la vivienda financiado a través del mercado de valores. O sea, que si hay una trayectoria pasando por la bolsa para no perder dinero, claro, al fin y al cabo, ¿no? Que eso sería arbitrar los PERs que existen. Es decir, la bolsa tiene un PER muy bajo, en torno a 13, 15, y la vivienda un PER muy alto. Lo lógico, por tanto, es que crezca un poco el PER de la bolsa, es decir, que inyectemos más capital, sí, en la bolsa, y que baje el PER de la vivienda, es decir, que sustraigamos capital de la vivienda. Para aclararnos también, por ejemplo, si cuanto más elevado es el PER, ¿qué ocurre? Menor es la rentabilidad que estamos obteniendo por la vivienda, más años hacen falta para recuperar la inversión. Con lo que, al contrario, cuanto más reducido es el PER, más rentable es la vivienda. Si nosotros invertimos el PER, es decir, 1 partido PER, obtenemos la rentabilidad sobre el capital. Pues, por ejemplo, un 10%. Por ejemplo, sí. Entonces, eso nos da una idea de cuántos años necesitamos para recuperar la inversión inicial. Cuantos más años sean, pues menos rentable. Hemos dicho que, desde luego, en nuestro país el PER era el más alto de todos los países de Occidente, ese 32,2. Sí, y bastante más alto, bastante más alto. Creo que el siguiente está en 25 o algo así. Estados Unidos, hay que tener en cuenta que antes de la crisis subprime, en julio, antes de que estallara todo, estaba en máximos históricos y había alcanzado 24. Ya con la crisis, antes de la crisis. En el punto máximo de la crisis. También es verdad que en Estados Unidos hay una tradición más de alquiler de vivienda, con lo cual, digamos que la media histórica del PER es más baja que en España. Y bueno, pues si a alguno le interesa, quien menor PER tiene es Ucrania, que lo tenía por aquí, pero me parece que era bajísimo. No sé si era un 16, si no recuerdo mal. Menos incluso, sí. Incluso menos, ¿no? ¿Cuáles son las políticas por las que abogan ustedes para reducir ese PER? Porque yo he calculado que se ha multiplicado por 2 lo que era la media, 1,95, casi por 2, 1,65, a ese 32,2 de ahora. ¿Qué hacemos para reducir ese PER un 38%? Bueno, el PER es un ratio entre el precio de adquisición y el precio de alquiler. Por tanto, o cae el numerador o sube el denominador. Es decir, o cae el precio de la vivienda o suben los precios del alquiler. Entonces, para ajustar el PER a la media histórica, si solo se ajusta por un lado, la vivienda tendría que caer un 40% de precio o el alquiler tendría que subir un 60%. Como cualquiera de los dos escenarios es improbable, porque las familias españolas no pueden, en general, hoy soportar un alquiler un 60% superior al que están pagando, pues digamos que habrá probablemente un camino intermedio entre los dos. Es decir, nosotros, el escenario más suave y más recomendable sería que el precio de la vivienda cayera un 20 y el precio del alquiler subiera un 20. Pero en todo caso no bruscamente. No bruscamente, a lo largo de 2 o 3 años. Sería lo ideal. No suele suceder, porque en toda crisis lo que ocurre es que todo el mundo que quiere vender una vivienda lo hace a tropel y por tanto los precios caen mucho más. Claro. Digamos, si estamos en una crisis de liquidez y la gente necesita obtener el dinero vendiendo la vivienda, pues obviamente los precios probablemente caigan mucho más. Pero el ajuste óptimo sería ese. Para ello no hay soluciones mágicas. Ya he recomendado antes recelar de los políticos mágicos y superhombres que nos recomiendan este tipo de políticas. Nosotros lo que proponemos es una manera de ajustar. En 2 frases, señor Rayo, que nos pues liberalizar el mercado de alquileres, ¿sí?, el precio del suelo, y acabar con la construcción de vivienda de protección oficial, que solo deprime más el precio porque aumenta la oferta de vivienda. Pues nos quedamos con eso, intentamos ampliarlo en una nueva ocasión. Le invito a volver a hablar de este y otros estudios que son interesantísimos, sobre todo para aquellos que quieran vender su vivienda. Son Juan Ramón Rayo, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. Gracias. Hasta una nueva ocasión. Bueno, pues apunten bien ahora esta dirección de correo electrónico que les voy a decir, por si quieren enviarnos cualquier asunto, sugerencia, idea, cuestión o crítica, que también admitimos. capitalinmobiliario@intereconomia.tv. Vámonos a la nostalgia inmobiliaria. Vamos allá. Aquí está la dirección.